Hola amigos y amigas de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer sobre los fenómenos políticos, particularmente en América Latina, sobre estas nuevas promesas mesiánicas para resolver nuestros problemas, sobre los presidentes en ejercicio y sobre los candidatos, sobre los políticos que quieren emularlos. ¿Por qué vamos a hablar de eso? ¿Por qué vamos a hablar de este libro? Contra la amenaza fantasma del buen Farid Kahat, la derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común. Farid, gracias por estar en Hora de Leer. De nada, gracias a ti. Bueno, ¿cuál es la amenaza fantasma? ¿Es una amenaza real o es una amenaza fantasma? Lo fantasmagórico no deriva de su carácter natural, sobrenatural y por ende irreal, sino del hecho de que ahí estoy pensando más en Marx cuando dice que el comunismo era un fantasma, porque hasta ese momento había sido presentado en sociedad por sus enemigos. Mi punto aquí no es que la izquierda no represente en alguna de sus vertientes una amenaza para la democracia, los derechos humanos y los derechos de propiedad. Lo es, lo representa, lo es una amenaza. El punto es poner en la misma, digamos, categoría a Maduro, Boric o algún liberal, digamos, progresista. El punto es no distinguir dentro de opciones que no son la tuya, matices, y pretender que todos representan una unidad homogénea que busca pelear la batalla cultural de manera soterrada, sin reconocer su verdadera identidad frente a la derecha radical, que sería el contendiente. Bueno, entonces, en la portada, ¿quiénes tenemos? Porque el libro habla de ellos con profundidad. Mm. Milei, por supuesto, que tiene un capítulo del que ya vamos a hablar, el presidente de Argentina, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Me cuesta trabajo decirle presidente, pero bueno, vamos a hablar también de eso. Está la señora Keiko Fujimori, Jair Bolsonaro y Rafael López Aliaga. Entonces, lo que has hecho es como desmontar algunas de las cosas o varias de las cosas que dicen estos personajes para, digamos, cuando se presentan como los salvadores, dicen, es que nosotros estamos en contra de esto porque esto va a acabar con el mundo. Es eso más o menos el planteamiento general. Sí, en alguna medida y además hay que tener en cuenta que salvo Bukele, todos ellos o miembros de sus partidos firman pronunciamientos del Foro Madrid, por ejemplo. Ya, ese es un Eh, punto de unión. claro, que es lo que tienen en común organizativamente. Uh Eh, Bukele digo explícitamente en el libro, que no lo pongo ahí por las ideas que él pueda o no albergar en su mente, sino por cómo su modelo para enfrentar al crimen organizado es reivindicado por gente de posición de derecha radical. Por ejemplo, el alcalde de Jesús María, que pertenece a Renovación Popular. Renovación, claro. Ahora, yo debo aclarar que siempre digo esto y en realidad lo digo con mala conciencia porque yo autoricé esa cubierta, pero yo no diseñé nada ahí. Ni el Sí, título, el subtítulo, ni la figura, el montaje fueron idea mía. Y entiendo que la editorial, con criterio comercial, puso una carátula que claramente es provocadora. sí, Suscita preguntas y de hecho me las han formulado más de una vez. ¿Qué hacen todos estos juntos aquí como si fueran una sola cosa? claro. Precisamente no hago con ellos lo que ellos hacen con sus rivales. Sí, bueno, empecemos por Milei, ¿No? porque Milei sí tiene que estar. O sea, si Sí. sobre los otros podemos discutir porque están mencionados menos, pero Milei es un eje importante de este libro porque representa muchas cosas que no habíamos visto de Ujú, la cara más escueta de la derecha y del libertarismo. Y ujú. entonces haces un ejercicio de desmontar muchas de las cosas que dice. Y yo quiero empezar por una que es que me pareció escandalosa, a pesar de que yo seguí la campaña, la vi más o menos en Argentina. No vi este episodio de esta gran contradicción de
si yo soy dueño de mi cuerpo, vi la discusión sobre la venta de órganos, pero hay una variante que está muy bien desarrollada en el libro, que es esto de, bueno, si yo soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de la propiedad de lo que produce mi cuerpo como un hijo. Y eventualmente podría ceder el derecho de propiedad, es decir, vender el hijo. Ujú. Entonces digo, ¿de verdad cómo puede pasar que una sociedad crea en alguien que en algún momento planteó este tipo de cosas? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué fue posible? A ver, primero él tiene como mentor ideológico a Murray Rothbard. Hay dos formas de verlo. Uno, le pone Murray a uno de sus hijos de cuatro patas, a uno de sus perros, Ajá, sí, Murray, en sí. homenaje a él. Dos, eh, lo de que él es anarcocapitalista lo toma de Murray Rothbard. Él es el que acuña el término y él es el que habla de la necesidad de un populismo de derecha. Y es Rothbard quien plantea algo que creo explica las contradicciones de Milley. Rothbard dice, a los libertarios no nos vota nadie. O sea, nadie vota por nosotros, en el caso del Perú se diría. Necesitamos la alianza con los conservadores para ser políticamente eficaces. Pero en aras de esa alianza tenemos que sacrificar buena parte de nuestra agenda que simplemente repele al votante promedio. El que propone la idea de que se puede crear un mercado de hijos y más aún de que los padres deberían tener el derecho legal a dejar morir de hambre a sus hijos, aunque éticamente eso pueda ser reprobable, es Rothbard. Y luego el propio Rothbard, en menos de una década, está diciendo nuestras posiciones previas eran inaceptables para la Equivocadas. mayoría, tenemos que abandonarlas en aras de hacer una alianza con grupos conservadores. Y claro, Milei termina reculando respecto a esa propuesta. Nunca la hace suya en público, pero dice que es una propuesta digna de discutirse. Finalmente tiene que retractarse y decir, no, yo estoy en contra de la venta de hijos, pero Sí, inicialmente la acepta, porque sí, acepta la lógica de Rothbard. claro. Y hay un momento en que planteas, bueno, ¿realmente qué es lo que hay? ¿Hay un viva la libertad o muera la izquierda? Ujú. ¿Qué hay? Es un muere a la izquierda. A ver, eh, Milei es absolutamente incapaz de criticar, porque se le pregunta directamente y no responde. Es incapaz de criticar, no hablemos ya de condenar, el hecho de que Donald Trump pretendiese ignorar un resultado electoral y tomar el poder por asalto. Ajá. Literalmente intentaron impedir digamos, nominación o elección por el Congreso de Biden, capturando la sede del Congreso. No tiene ningún problema con que uno de sus aliados, Bolsonaro, diga que él es partidario de la tortura, pero que en el caso de la dictadura militar, su error fue matar en lugar de torturar, no matar, perdón, en No lugar de matar, dejarlos torturar, vivos. dejar Sí. vivos a los izquierdistas, o en el caso de su propio país, llama tirano con esa palabra al presidente democráticamente electo que le entregó la posta constitucionalmente, Fernández, y nunca llama dictadura o tiranía al régimen militar, ni admite las cifras universalmente aceptadas sobre el número de desaparecidos, como si además hiciera alguna diferencia política, ética o legalmente, que fueran 30.000, como se afirma habitualmente, o Ocho cerca de mil. 9.000, 8.000 y algo, como afirma él, ¿no? Sí. Entonces, ahí te das cuenta de que ese valor supremo de la libertad es negociable, no hay nada libertario en su agenda de gobierno, y todo lo que era libertad, venta de órganos, legalización del consumo de drogas, derecho al suicidio asistido, nada de eso está en su plan de gobierno. Ujú. Entonces, el énfasis está puesto en, digamos, atacar a la izquierda, no en promover la libertad, incluso cuando se trata de una izquierda democrática que respeta los derechos humanos. Ujú. Porque ahí, digamos, hay un elemento común entre todos estos que se dicen liberales, y es que saben, como planteas en todo el libro, que necesitan esa alianza conservadora y que la realidad es que quienes les van a traer los votos son los conservadores que están en contra de los preceptos liberales. O sea,
para decirlo en términos de comercio, es una estafa. Sí, yo honestamente creo que sí. Por eso empiezo con el debate entre libertarios, aunque Hayek no usaba el término, pero hoy en día es considerado uno. Hayek dice, sí, necesitamos alianzas con los conservadores. Hayek además está hablando en la Guerra Fría, a Ujú. diferencia de Rothbard, que habla después de la Guerra Fría. Contra el comunismo, que es la amenaza mayor, necesitamos aliarnos con los conservadores porque no somos políticamente suficientemente influyentes como para ganar esta disputa. Pero hay que tener en cuenta y hay que mantener siempre presente que los conservadores son aliados circunstanciales y que tenemos diferencias sustantivas con ellos. Quien arroja por la borda ese tipo de consideraciones es Rothbard. Y entonces lo que termina ocurriendo es que, como trato de mostrar en el libro, no queda nada de la agenda libertaria en mi ley, por no mencionar temas en los cuales francamente desbarra, como su abordaje del tema de las fallas de mercado o la afirmación de que el fascismo es de izquierda, cuando Ajá. quienes hacen el fascismo son los partidarios de Bolsonaro, que firma junto con, o por lo menos sus hijos, los comunicados del Foro de Madrid junto con Milei. Claro, por aquí hay una cita de Hannah Arendt, pues mencionas a Hannah Arendt que dice que, pues, que empleó el término totalitarismo para destacar ciertas características que tenían en común las dictaduras fascistas y comunistas. Ujú. Sí, o sea, no es que no haya, Claro, digamos, elementos en común. Para puntos en empezar, común, claro. es cierto que los líderes fascistas surgen de movimientos de izquierda y ahí creo que lo fundamental es el tema de clase. Esa es una época en donde la izquierda podía genuinamente decir que representaba a la clase obrera, no al Ujú, conjunto de los trabajadores, pero sí a los obreros industriales, y el fascismo es un movimiento tan plebeyo como el comunismo de esa época. O sea, apela al mismo estrato social, por eso no es casual que algunos líderes fascistas, como el propio Mussolini, fundador del movimiento, surjan desde la izquierda, pero claramente por su nacionalismo étnico terminan rompiendo con la izquierda es cierto, sin embargo, que una vez que se generan o se crean regímenes dictatoriales, fascistas o comunistas, tienen en común el rasgo que destaca Hannah Arendt, que es la atomización social. Hay dictaduras bajo las cuales, mientras no te metas en política, puedes hacer tu vida con relativa libertad. ujú. Eh, pero las dictaduras fascistas y comunistas eran dictaduras que penetraban en el tejido social y tu propio hijo adoctrinado en la escuela podía terminar denunciándote a Denunciándote. las autoridades, ¿no? Eso era lo particularmente insidioso de comunistas y fascistas, pero a su vez eran políticamente enemigos y pelearon guerras entre sí y se torturaban entre sí cuando uno de ellos estaba en el gobierno. Y esa es la parte que no quiere ver Milei y por eso no entiende que, o no quiere ver que sus propios aliados políticos a veces reivindican elementos del fascismo. Ujú. Ahí, ya para terminar con mi ley, hay un elemento que planteas que es este de, bueno, o sea, la explotación laboral, digamos, es voluntaria. O sea, tú te trabajas 14 horas por un sueldo miserable porque lo decides, ¿no? Claro, Y pero, perdón, no, 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 sí, desarrollemos esa idea. sí, pero incluso economistas neoclásicos muy cercanos al pensamiento libertario, aunque no llegan a usar el término, como el Premio Nobel de Economía, Friedman, Milton Friedman, Friedman dice, No sé. para que una elección libre tiene que haber alternativas. Equivalentes, digamos. Claro, Sí. alternativas parecidas, cuando menos, ¿no? Ujú. Si tu alternativa es trabajar 14 horas en condiciones infrahumanas por un sueldo miserable o morirte de hambre, no tuviste opción. Y eso Claro. es algo que casi todos los autores liberales van a admitir en mayor o menor proporción. Si no tienes alternativas, tu elección no es genuinamente libre, pero Milei no comparte ese punto de vista. Sí, bueno, y ya se está viendo cómo está cruzándose la línea de la opinión en Argentina
de cómo le atribuyen la responsabilidad de la mala situación del momento, ya más a Milei que a Fernández. O sea que eso va a cambiar bastante rápido, ¿no? Sí, a ver, va a depender de cómo evolucionen las cosas en el futuro, y yo no le deseo mal a Milei porque no le deseo mal a los argentinos. La pregunta es, o sea, todos sabíamos, como supimos a través de nuestra experiencia en el Perú, que una política de shock tiene un primer impacto Claro, dramático sobre las dramático. condiciones de Sí. vida. La pregunta es cómo van a estar las cosas en la Argentina dentro de 6 meses. Esa es la pregunta de fondo. Pero que en este momento las circunstancias son dramáticas, eso, en honor a la verdad, era algo esperable y algo que no ocultó en lo esencial Milei para crédito Ujú. suyo. Lamentablemente no es evidente que la situación económica vaya a ser Vaya a mejor, mejorar. o significativamente mejor en 6 meses o Sí. en un año. La expectativa es que este año vuelva a decrecer la economía argentina. Pero sí, ya está empezando a cambiar la opinión pública en contra suya, cosa que era previsible. Claro. Bueno, entonces vamos al terreno local. Y entonces en el libro planteas, digamos, la amenaza Evo Morales. Ujú. Cómo esta gente, los que firman los comunicados del Foro de Madrid, los amigos de Vox, los que vemos en el debate público en algunos canales permanentemente, pues lo que dicen es, bueno, Evo Morales nos quiere robar una parte del país, Evo Morales quiere cindir el país, Evo Morales se nos quiere llevar los minerales, el gas, se nos quiere llevar todo. Y haces un ejercicio de desmontar una a una todas esas historias. Ujú. Es, a tu juicio, estamos haciendo todo spoiler, pero es que vale mucho la pena. A Evo Morales, la amenaza que dice la derecha peruana. No, pero no lo es porque no tiene los medios para conseguir sus propósitos. Yo dejo muy en claro No que porque no quiera, no porque no quiera. claro. Evo Morales es un personaje con una gran ambición y una ambición autoritaria. Habría que recordar a nuestros izquierdistas que Morales hizo exactamente lo mismo que la izquierda condenó en el Perú, la interpretación auténtica de Fujimori. Sí. Dijo, sí, la constitución que nosotros redactamos solo permitía una reelección, pero como esta es la primera reelección bajo la nueva constitución, Ajá, puedo. cuenta, sí, es interpretación auténtica. No es el tercer periodo, es el segundo periodo bajo la nueva constitución, por ende es constitucional. Es exactamente lo mismo que hizo Fujimori y termina haciendo algo que probablemente hubiera hecho Fujimori de haber podido hacerlo, y es que cuando quiere volver a postular, quebrando su propia constitución, dice, bueno, que el pueblo decida. Cuando el pueblo decide que no vaya a la reelección, dice que impedirle la reelección viola sus derechos humanos Derechos humanos. y Sí. pide una interpretación de un documento regional en materia de derechos políticos y humanos. Y claro, un tribunal plurinacional constitucional que es leal al gobierno termina diciendo que sí puede postular. O sea, está dispuesto a romper cuanta norma sea posible para lograr sus propósitos. Mi único punto es que no hay ninguna evidencia de que tengan los medios para llevar a cabo todo lo que se le imputa. Recordemos a Dina Boluarte diciendo que los ponchos rojos habían introducido balas Dum Dum al Perú y que esas balas habrían sido las que asesinaron a los manifestantes. O sea, Sí, la prueba de que no hay evidencia es que tienen que inventarla, ¿no? claro. Y además, cuando dicen que nos quiere quitar recursos naturales, es curioso que mientras el congresista Cabero diga que nos quiere quitar el litio y el gas, los presidentes de las cámaras de inteligencia, relaciones exteriores e interior del Congreso digan que nos quiere quitar en realidad el cobre. Para que se pongan de acuerdo que nos quiere ¿En quitar, qué pero nos quiere quitar? además dicen los dos cosas como que nos quiere quitar, quiere salir al mar por territorio peruano. Evo Morales, cuando era presidente, llevó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para Wow. demandar una salida con soberanía al mar por territorio de Chile, no de Perú. Entonces, no se toman la molestia de revisar la más mínima evidencia antes de lanzar las afirmaciones que lanzan. Como la afirmación de que Evo Morales es el verdadero presidente, Sí. que es el verdadero poder, desconociendo que la pelea con Arce es atroz y que no tiene ese poder que le atribuyen.
Bueno, se han expulsado mutuamente, ya no son parte del mismo partido, y ahora Evo Morales lleva a cabo movilizaciones en contra del gobierno de Arce para que se le permita volver a postular. O Ujú. sea, y ahí uno se da cuenta de qué tan principista es Evo Morales. Su vida política gira en torno a tener el Poder. derecho a postular indefinidamente a la presidencia. Eso es lo único que lo separa del actual presidente. Ujú. Bueno, y por último está esta explicación alrededor de la razón por la que se incluye a Bukele. Ya Ujú. mencionaste a este alcalde de Jesús María que dice, bueno, pues capturemos en Rama y después vemos, ¿no? Pero hay muchas más cosas que no son un fenómeno, digamos, solamente peruano. En muchos países de América Latina en distintos niveles la gente dice, necesitamos un Bukele. Y mencionas además a una congresista fujimorista que dice, Fujimori hizo un buquelazo, Sí. ¿no? Empecemos por ahí. ¿Cómo aclaras todas estas versiones alrededor de el éxito arrollador de Bukele y el Fujimorazo o el buquelazo? Bueno, hay un primer anacronismo, ¿no? Fujimori llegó al gobierno 29 años antes que Bukele. Entonces, si se trata de establecer paralelos, sería Bukele el que hizo un Fujimorazo. La pregunta es por qué no es Bukele quien busca la comparación, sino los Fujimoristas, porque Bukele está en la etapa de su gobierno en la que estaba Fujimori hacia el año 92. Eh, Ambos acaban con la división de poderes con un amplio apoyo popular. Fujimori cerca del 80%, Bukele por encima del 80%. Ambos tienen logros genuinos en materia de seguridad. Bukele reduce dramáticamente la tasa de homicidios de El Salvador, no la de victimización. La Ujú, gente es víctima de delincuencia en mayor proporción cuando uno ve las cifras, pero ya no te matan como antes, casi no hay. Bueno, los homicidios han bajado dramáticamente, eso es cierto. ¿Cómo Fujimori acabó con Sendero? Claro, algunos dirían fue el GEIN el que acabó con Sendero. claro, a pesar de Fujimori. A pesar de Fujimori y Montesinos, Fujimori estaba pescando en la selva, ¿no? Ujú, Cuando la noticia se filtra a la prensa. Pero el punto es que ocurrió durante su gobierno y es difícil quitarle el mérito político, aunque no haya tenido ningún mérito intelectual u operativo, ¿no? Entonces, por ahí el tema, porque, claro, hasta ahí el paralelo es perfecto, pero sabemos qué pasa después con Fujimori. Sabemos que admite cargos de corrupción para efectos prácticos, no los, digamos, no apela, no se declara inocente. Sabemos que bajo su gobierno se vende armas a una organización terrorista que se financiaba con el narcotráfico como las FARC. Se crea un grupo paramilitar como Colina, que hacia 2012 se habían repatriado unos 212 millones de dólares de la corrupción durante el gobierno de Fujimori. Por eso es que es el Fujimorismo el que quiere recordar sus pininos a través de la mocedad de este presidente salvadoreño y no al revés. Pero yo creo que al final El Salvador podría acabar en una situación similar. Ya ujú. está haciendo todo lo humanamente posible para que no haya ningún juez o fiscal que pueda investigarlo y está ocultando información de dominio público como cuánto costó esa cárcel de la que está tan orgulloso. No hay cifras oficiales sobre eso y no se brindan si se piden. Eh, Ahora, sobre sus éxitos son reales, la pregunta es si son perdurables, ¿no? Colombia, tu país, ha tenido éxitos en materia de reducción de, por lo menos ciudades de Colombia, como Medellín y Cali, han tenido reducciones significativas de tasas de homicidios, que no son ni por asomo, digamos, tan dramáticas como las caídas que ha habido en El Salvador, pero las caídas en Colombia se han sostenido por 30 años. Claro. Y en ese sentido, eso demuestra que el efecto es perdurable, o sea, no es algo que se deba a circunstancias particulares desaparecidas las cuales todo vuelve a la normalidad. En el caso de El Salvador, eso está por verse, porque todavía hay un estado de excepción que todo parece indicar se va a prolongar Se va a quedar indefinidamente. así. Claro, la pregunta es qué pasará cuando no haya estado de excepción. ¿Qué pasará cuando haya juicios justos que determinen quién es y quién no es culpable? ¿Cuántos de los que están adentro realmente lo serán?
pero tiene esta cifra fundamental y es difícil restarle ese mérito y eso es algo que yo siempre digo a quienes critican el populismo, vean el populismo como síntoma, no como enfermedad. La enfermedad suele ser otra. Por ejemplo, si tienes una de las más altas tasas de homicidios del mundo, la gente se siente tan insegura que va a estar dispuesta a sacrificar derechos a Claro, costa de o a cambio de tener una vida segura. Si tú no le resuelves el problema de la seguridad ciudadana en democracia, tarde o temprano va a surgir un Bukele para resolverlo en dictadura. claro, eso plantea sobre los ciudadanos que responden y particularmente los peruanos que responden, bueno, que están dispuestos a ceder en derechos con tal de que les garanticen pues unas cosas mínimas vinculadas con el bienestar y sobre todo con la seguridad. Pero también planteas unas diferencias sustanciales. ¿Cuál es la diferencia entre El Salvador y el Perú? Bueno, empecemos por lo más obvio. Alcaldes de Lima viajan a El Salvador y dicen explícitamente que van a aprender del sistema de control territorial de Bukele. El Imagínate. Salvador tiene 21.000 kilómetros cuadrados, el Perú tiene 1.250.000 aproximadamente. El Salvador cabe más de 61 veces en el Perú y no hay selvas tropicales comparables a la Amazonía. Uno. Dos, dice el alcalde de Jesús María, yo lo mencionaba porque decía esto los va a disuadir de querer imitar a El Salvador, pero no, No, parece que los envalentona. Dice, hagamos como El Salvador, detengamos a todo el que remotamente pueda despertar la menor sospecha de vínculo con las pandillas. Como los pandilleros casi siempre se tatúan, entonces al metieron bote. al que se tatuó a su enamorada también lo metían preso, sobre todo si cumplía ciertos requisitos, porque Bukele ha metido preso a 8% de los jóvenes, de los hombres de 14 a 29 años, 2% de toda la población adulta del país. En el Perú eso equivaldría a 500.000 de personas. Que alguien me diga dónde los metes, ¿no? Claro. Tres, En el frontón. uno sobre otro, ¿no? En pirámides humanas. Sí, Tercero, el problema fundamental de El Salvador no era el narcotráfico, era la extorsión, secuestro, otro tipo de crímenes. ¿Por qué eso importa? Porque el narcotráfico es la única actividad económica en el mundo, probablemente, en donde la diferencia entre los costos de producción y el valor de venta de la cocaína puesta en las calles de Nueva York, vendida por gramo, es de más de 70 a 1. Ninguna otra actividad económica legal o ilegal da genera tanto. tanta utilidad. Y entonces, en El Salvador ese no era el problema, ese sí es nuestro problema. Tenemos además extorsión, secuestro y otros crímenes, pero somos el segundo productor mundial de hoja de coca. Entonces, aunque quisieran copiar el modelo salvadoreño, no es aplicable al caso peruano. Sí. Bueno, pues me parece que deberíamos todos leer este libro para desmontar todas esas cositas que nos repiten y nos repiten y que son grandes falacias, pero que suenan bonito y que la gente desesperada, sin una salida, dice, bueno, pues aquí está. Y así es como funciona el populismo, que estoy de acuerdo contigo, es el problema del populismo no es la oferta, sino la demanda de populismo. Por Así algo la gente pide populismo, pero hay que tener un poco más de información para tomar decisiones en política. Así que, pues, está muy bueno, como siempre, Farid. Gracias por tu lucidez, por ayudarnos a entender el mundo. Y bueno, se nos quedan varios temas, pero ya no nos alarguemos más. Más bien, consigan contra la amenaza fantasma de Farid Caja. Gracias por estar aquí en Hora de Leer. Gracias, Clara Elvira. Hasta luego. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.